10:30 en punto. Somos la Tucumana de mañana. Aquí estamos acompañándote siempre con todo lo que necesitas saber. Somos la Tucumanidad hecha radio y todas las voces, siempre aquí en la 95.9. Le damos la bienvenida a Germán García Hamilton. Él es nieto fundador de La Gaceta, es periodista de profesión. Se inició a mediados de los 90 en el desaparecido siglo... Bisnieto del fundador. Bisnieto. Sí. Trabajó en el diario Siglo XXI, donde ejerció casi todos los cargos hasta editor general. Participó de la creación de Edición Nacional. También fue editor en el diario La Calle de Concepción del Uruguay, editor general de la edición tucumana del Intransigente y en La Conquija. Actualmente es editor general de elfederalista.com de Tucumán. Germán, bienvenido a la Tucumana. Hola, ¿cómo estás, Ana? Gabriel. Bueno, bienvenido a la Tucumana. Está puño y letra una columna justamente aquí en nuestro diario en el Tucumano. Sí. Bueno, le agradezco al Tucumano la difusión de esa columna. Para mí era muy importante empezar a contar un poco, digamos, cómo ha sido la degradación institucional y social de la provincia a lo largo de este tiempo y en los últimos 20 años y la responsabilidad no solo de las instituciones públicas, sino de la prensa misma. Y cuando hablas de prensa en Tucumán, tenés que hablar necesariamente de La Gaceta, que es el medio más antiguo y ha sido históricamente el más fuerte. Hay muchas referencias históricas en la columna. Hablas mucho de cómo La Gaceta ha ido posicionándose en diferentes momentos de la historia, en momentos que parecen, por lo menos a simple vista, mucho más pesados que para jugársela, ¿no? Oposición de la Unión Cívica Radical en pleno poder en la época de Irigoyen, posteriormente oposición firme al peronismo, en su momento al peronismo de Perón en el año 45, claro, ¿no? Al peronismo por ahí devaluado de otros años, incluso algunas amenazas recibidas por el propio ERP, y La Gaceta sostenía, bueno, la dictadura también, algún ejemplo ahí, cuando difundió lo de las personas llevadas a Catamarca, en situación de calle que habían sido llevadas a Catamarca. Los mendigos. Los mendigos, y que hoy La Gaceta parece callar prácticamente todo, ¿no? Sí, yo esto lo veo desde hace tiempo, digamos. Recién ahora empiezo a hablar, ustedes espero me comprendan. Sí. Esto también es un tema familiar, yo nunca he querido enfrentarme a mis primos ni nadie. Vos sos bisnieto. Sí, bisnieto del fundador. Bisnieto del fundador. De Alberto Sí, García Hamilton. Sí. Pero de todas formas el que lo hace más grande, digamos, es mi abuelo Enrique García Hamilton. Bien. El papi que le decimos nosotros los nietos. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿A qué iba? No, iba a esto de que vos en la columna marcás mucho cómo La Gaceta como institución periodística se ha degradado un montón en los últimos años. Mi bisabuelo es un inmigrante uruguayo que llega aquí y se instala él y mi tío bisabuelo, que se llamaba como yo, Germán García Hamilton. Y se instalan acá, pero vienen a quedarse. Arman sus familias, arman todo acá, vienen exiliados de Uruguay y llegan a vivir acá. Y bueno, y la idea de ellos era crear un gran medio de acá de Tucumán, lo que recién lo consigue mi abuelo, Enrique, porque él es el que más lo va sosteniendo, si bien él no era un protagonista periodístico de La Gaceta, en el sentido antiguo, porque él no era redactor ni nada, él más bien era un gerente. Él logra un crecimiento importante de La Gaceta, después funda la radio LB12, que después Perón se le expropia. Aclaro que Perón expropia varias radios en ese momento, no solamente LB12, sí. Bueno, mi bisabuelo sí era militante radical,
opta por una línea dentro del radicalismo y esa línea pierde. Entonces los ganadores van y atacan la sede de la Gaceta. Bueno, y después la historia ya por ahí más conocida, después viene la dictadura. Antes de la dictadura ya había sido amenazado por el ERP en la carta esa que publico yo. Sí. Hay 2 o 3 cartas de esas, no consigo las otras. Y bueno, y después sigue, y yo creo todo este proceso en el que aparecen estos nuevos actores post dictadura, se inicia en la época un poco anterior a la asunción de Miranda. Germán, perdón, le decimos a la gente, bueno, en el marco de la columna que él escribe aquí en el diario El Tucumano, él habla justamente de esta demanda que inicia la Caja Popular de Ahorros contra el diario El Tucumano. Claro. Y él en su columna plantea que no es un episodio aislado en toda esta situación que hoy por hoy se está viviendo. Totalmente, perdón, me fui muy por las nubes. Sí. Claro, esto, lo que nosotros vemos de la demanda al tucumano es un tipo que ni siquiera es gobernador, digamos, que no lo ha votado la gente, como decía Cristina, ni siquiera tiene los votos. Es un tipo que maneja, no sabemos cuánto dinero, porque eso es, más allá de la palabra, es una caja negra. Y ataca abiertamente a un medio, digamos, que el medio ha presentado pruebas que están en la justicia. El tucumano no ha presentado versiones. El tucumano ha mostrado la documentación que está en la justicia. Y Cisneros, lejos de desmentir todo eso, directamente ataca al portador, digamos, maten al mensajero, digamos. Y en ningún momento él niega nada. Él directamente, él dice que es una campaña desde el Ministerio Público Fiscal, que el Ministerio Público Fiscal, todos sabemos, es un enigma, no sabemos, hoy patea para acá, mañana patea para allá. Lo hemos visto en los casos, qué sé yo, de Tacacho, en un montón de casos, y para mí es un enigma, no funciona como debería, pero en este caso la investigación es inexorable. O sea, se tiene que dilucidar esto por una vez, por todas. Los tucumanos tenemos que saber si esto es verdad o no. Y yo creo que esa es la responsabilidad mayor del Ministerio Público Fiscal. Y hay eso que marcas también en la columna, Germán, es que no es un hecho aislado ni nuevo en la historia de Tucumán, claro, y exacto, que es algo de su modo operandi por ahí de gente que por ahí pretende que no se diga, que no se haga, que no se sepa, ¿no? Cuando al fin y al cabo lo que hace un medio y la función principal del periodismo, entre tantas, no creo que sea la única, es la de informar, ¿no? Y si hay una causa abierta y hay un medio que le está contando, después la justicia justamente juzgará, la justicia decidirá, sentenciará. Mientras tanto no se está haciendo otra cosa que poner en conocimiento público información que además corresponde que la sepamos, que la leamos, que la conozcamos. Y marcas ahí una diferencia y lo pones hasta en el título de alguna vez también gente que hoy está iniciando estas demandas también quemó una edición completa de un diario. Sí, ¿no? bueno, ¿cómo fue eso? Para la gente que tal vez no lo tienen claro. Claro, ese es un episodio particular. Es más, yo estaba de casualidad, yo no trabajaba en la Gaceta, nunca trabajé en la Gaceta. Estaba como sucede siempre en esa época, eran fines de los 90, en el año 2000, todos los periodistas, existían las redacciones, eran multitudinarias, y todos los periodistas salíamos a la noche, cerrábamos la sesión 11, 12 de la noche, y nos íbamos a tomar algo. Y esa noche justamente queman una edición en la San Juan, queman toda la cantidad de ejemplares que había en un camión de distribución en la San Juan y 25 de Mayo, y nosotros estábamos en un bar
conocido que cerró hace poco, Sí. a metros, y vimos cómo quemaban la edición y nadie entendía qué era lo que pasaba. Nadie de nadie. Y ni el gobierno ni el gobierno provincial sabía qué era lo que pasaba. Y supuestamente Cisneros trabajaba para el gobierno provincial. O sea, fue una locura, fue como mostrar qué tan picante o violento sos. O sea, quemaron todo el diario papel, lo que dejó a Lo que Tucumán se iba a sin el distribuir. diario ese día, digamos. Lo que se iba a Lo distribuir. que yo entiendo es que dejaron a la capital, que los camiones que iban hacia el interior de la provincia, todos salieron y llegaron perfectamente. Eso es lo que yo entiendo. No hay mucha documentación sobre el tema como para Claro. por distintas fuentes. Eso es lo que entiendo yo. Y se quemó ahí, donde yo les digo, en la San Juan y 25, imagínense, ¿no? Pleno San Juan centro. Pleno centro. O sea, en los tipos, los bajan al chofer y empiezan a sacar los diarios y le prenden fuego. Y la gente iba y sacaba un diario chamuscado, digamos, pero era gratis. Claro. En ese momento el Sí, precio sí, del diario era importante. Quizás en ese momento la Gaceta estaba en su nivel más alto histórico de ventas. ¿Qué año era, Germán? Año 2000. Año 2000. Era de diarios digitales Claro, y claro. además es casi sin competencia, porque bueno, estaba el siglo XXI en ese momento. Sí, pero la Gaceta era una cosa muy... bueno, la Gaceta tiene 100 años, imaginen cómo competir. Yo cada vez que me meto en un proyecto periodístico digo, si duro 4 años voy a sobrevivir. Y esos 4 primeros años son los más duros, aparte no conseguís publicidad, todo se te hace cuesta arriba y todo. Imaginen 100 años. Claro. Competir contra un diario de 100 años. Claro. Tuvo en su momento competencia la Z, por supuesto, pero digamos ha logrado ir Claro, sorteando sí, el paso del sí, tiempo. sí. Y digo, y en ese momento era meterse contra, bueno, un pez muy gordo, como era la Gaceta, y hacerlo en plena vía pública, en medio era un mensaje muy fuerte. En ese momento había en el interior, estaban, creo que estaba, no sé si la capital ya se había vendido, la capital de Rosario ya se había vendido a un grupo nacional. La Voz estaba a punto de venderse, quedaban, y ya el tercer diario era la Gaceta. Claro. Y después quedaban Los Andes, que es más chico, de Mendoza, el Diario de Paraná y otros diarios, pero la Gaceta era el tercer diario del interior y era más grande que, le pongamos que era el quinto diario del país, el sexto diario del país. Claro, le ganaba por ahí a página 12, por ejemplo. Y en venta seguramente le ganaba. Claro, seguramente le ganaba. Capaz que no en su poder de influencia, pero en venta seguramente le ganaba. 25 años después, hablamos de 2000, de lo que pasó en este momento, vemos cómo una historia se repite de algún modo cuando un tema incomoda. Es que yo creo que es peor, no es que se repite, sino que eso es el comienzo, esa es la patada inicial Sí. para que lleguemos a este momento. Ahora, y es como yo pongo en la columna, Sí. un tipo que era que operaba desde las sombras, capaz que era un sindicalista que manifestaba, qué sé yo, ahora debe ser el tipo que más periodistas tiene en la provincia y maneja más medios. Digamos, ha querido pasar a la legalidad de alguna forma y quiere que todos nos olvidemos de su pasado y no podemos. Y él practica lo mismo que hacía antes, era aplastar, digamos, porque él no trae ni pruebas. Vemos los programas de televisión de sus grupos que son patéticos, leemos sus diarios, no hay ni un fundamento, todo es falaz, atacando a quien lo ataca. La estrategia de él es destrozar públicamente, mediáticamente a cualquiera que se le oponga.
Ujú. Estamos hablando en el marco de que el diario El Tucumano ha recibido una demanda, no sé si ya llegó la notificación o no Sabemos a por las altas autoridades. fuentes que iba a llegar, sí. Iba a llegar una notificación, una demanda que le inicia la Caja Popular por una nota que fue publicada hace varios meses, 2 o 3 meses atrás, en la que el diario El Tucumano no hace otra cosa que hacerse eco de una denuncia de 50 familias y habla con los abogados de esas 50 familias porque no habían recibido la indemnización que creían que les correspondía. Por el fallecimiento en COVID hubo un momento, bueno, no me quiero mucho por la broma, pero hubo un momento donde decretó Alberto Fernández que toda persona que falleciera de COVID habiéndose contagiado en el trabajo debía ser resarcida como si hubiese muerto en un accidente laboral. Hay 50 familias que reclaman eso, hay unos abogados que los representan, el tucumano charló con esos abogados y a su vez en la misma nota también el tucumano cita lo que dice la Caja Popular, la voz oficial de la Caja Popular, incluso con los textuales del propio interventor de la Caja Popular, que es José Díaz. Por esa nota, la Caja demanda al tucumano alegando que lesiona el buen nombre y honor. Y la pérdida de clientes en esto. Sí, lo que es claramente falaz de movida, porque además hay un montón de antecedentes judiciales. De hecho, la doctrina Campillay que protege a los medios en caso de que citen fuentes claramente verificables, algo que en esta nota a todas luces se hace, ¿no? Bueno, ¿por qué damos este marco? Porque desde este marco se sostiene, lo sostiene Germán en su columna y sostenemos nosotros también, que es una forma de apriete muy similar a aquella de hace 25 años, claro, de quemar los diarios en su momento. Sí, sí. ¿Cómo ves, Germán, en ese sentido, hoy el ecosistema de medios de Tucumán, digamos, teniendo en cuenta que, bueno, que por ahí levantar una voz, lo decías, a vos te ha tocado emprender muchos proyectos periodísticos, cuesta un montón los primeros años. Con muchos fracasos también. Con muchos fracasos, sí, por supuesto, bueno, como en general todos en la vida, pero digo, la pregunta va a cómo se hace para salirse justamente de esa atmósfera en la que cuando levantas un poco la voz, en una de esas te meten en un juicio millonario, digamos, ¿no? Ni más ni menos. Imagina, es una locura esto. Primero, como pone el tucumano, pero que todos sabemos, la Caja no tiene prácticamente gastos en esta demanda. Litigar sin gastos, lo que se dice. Claro, litiga sin gastos. El tucumano ya tiene que contratar un abogado, tiene que pagar una tasa de justicia y estamos hablando en principio de 1.000.000 de pesos y que después se harán 2, dependiendo de cuánto, 2, 3 y van a ser, y si la demanda, hay muchas demandas que se sostienen en el tiempo solamente porque los abogados son gratis, y para la Caja los abogados son gratis porque los pagamos nosotros y están dentro de la estructura de la Caja. Es insostenible. Hay un documental famoso en Netflix que un tipo en Estados Unidos, esta práctica de empezar una demanda contra un diario de un tipo muy poderoso y lo terminas destruyendo porque los costos para litigar son muy altos y como el proceso se puede extender por años, es imposible que un medio, no pequeño, porque el tucumano no es pequeño, pero un medio que vive al día sostenga una demanda así en el tiempo. Es directamente lo que está buscando es extinguir toda oposición, toda voz crítica a sus intereses. Porque además lo marcaba la nota propia del tucumano en la que habla de la demanda, que ni siquiera es una demanda que puedan tener expectativas de ganar, digamos, porque porque hay un montón de antecedentes donde va a terminar probablemente siendo saliendo a favor del tucumano, pero mientras tanto se genera todo un desgaste económico y financiero que puede ser el fin no es el fallo, el fin es el desgaste. Claro. Y el desgaste ya lo están consiguiendo. Bueno, y el apriete también. Claro, pero es el desgaste económico, en eso me refiero. Claro. Y el mensaje a los otros medios también, ¿no? Porque si hay otro medio que quiere hacerse eco de esto mismo, probablemente la piense 2 veces. Yo lo veo constantemente, ya nadie se atreve a hablar en contra de Cisneros. Es más, cuando yo me he puesto a escribir un par de notas en contra de él, me han mandado un mensaje como diciendo, no es apriete de Cisneros, no, eso no pasó, pero de gente que me dice, ¿cómo te vas a meter con Cisneros? O sea, te estás metiendo con Al Capone, ¿entendés? No,
no es rentable y vas a terminar, no digo que muerto, pero seguramente fundido, ¿entendés? Claro, va por ese lado. Bueno, sí, eso digamos, en definitiva, que además naturalicemos eso, es jodido para la profesión, para el oficio, el naturalizar que hay gente contra la que a la que no se puede criticar, digamos, básicamente, ¿no? Imagínate, ustedes creo que todos tienen hijos, no sé, no me meto. Bueno, sí. ¿Cómo vas a querer que tu hijo crezca en una sociedad donde vos sabés que hay un capanga que decide si vos vas a trabajar, si cuánta plata vas a ganar, si tu negocio va a funcionar, porque hoy por hoy, digamos, lo tenés en contra Cisneros y te puede armar una manifestación, porque más allá de la bancaria, él tiene dispersos también operadores en otros medios. Si tenés un medio, si vas a recibir publicidad del Estado, si, no sé, qué sé yo, no sabemos cuántos empleados hay en la caja. Uh-huh. ¿Cuántos empleados hay en la caja? No sé cuánto, la verdad. No, yo tampoco. No. ¿Entendés? Y eso tendría que ser totalmente transparente. Bueno, el tema de la legislatura es otro tema, pero lo de la caja, digamos. Germán, ¿estás siguiendo la causa Vélez de cerca? Sí. ¿Cómo la ves? ¿Qué venís viendo? Hoy es una audiencia, sí. Ahora mismo creo que estaba haciendo. Hoy 19. Sí. ¿Cómo la veo? Y todo depende. Si se incorporan los audios, que me parecería una locura que no lo hagan, para empezar tienen que caer los abogados y por detrás de los abogados ya sabemos quién, digamos. Hasta medio como que no quiero ni nombrarlo. No, para contarle a la gente, hoy es una audiencia muy importante porque los abogados de la bancaria piden anular las pericias que presentaron los jugadores. Y también el testimonio de las amigas de la denunciante. Claro, es que eso es. Primero surgen los mensajes que se consiguen con los dispositivos israelíes, los UFED, que rescatan los mensajes borrados de los teléfonos, y bueno, pero las amigas de la chica ya habían declarado y los mensajes contradecían las declaraciones de las chicas. Entonces, en la contrademanda, las chicas admiten que habían declarado que eran declaraciones falsas. Todas estas chicas pueden recibir una demanda por falso testimonio y pueden terminar mal. ¿Entienden? Claro. Porque va a haber un momento en que la causa va a dejar de ser visible y hay que ver si sigue la billetera de la Caja Popular apoyando a todas estas chicas, porque ya no es solamente la chica que hizo la demanda, están todas las amigas. Claro, hay varias amigas que que ahora en nuevas declaraciones han admitido, se desdicen. Sí. Y en eso está. Y a su vez hay mensajes recuperados, hay audios que podrían ser recuperados, que ahora esos son los mensajes que han hecho que las amigas se desdigan, y que encima eso, porque las chicas admiten que en sus nuevas declaraciones admiten que habían borrado esos mensajes. ¿Entienden? Sí. Y admiten que la causa se había armado. O sea, que descarten estos audios es una locura directamente. Claro, y ese es el pedido de los representantes legales de esta chica denunciante, también denunciada ahora por falso testimonio. Bueno, presunto, sí. Todo eso, la defensa, los abogados de ella piden hoy en una audiencia, o van a pedir hoy en una audiencia, que no se incorporen estos audios y mensajes. Sí, anular las pruebas. Anularlos con prueba, que no se consideren pruebas. Claro. Que salgan del expediente, digamos, que cuando el juez tenga que decidir no pueda tomar eso como hechos consumados. No puede fundarse en ninguno de esos hechos a la hora de fallar.
Claro, eso es lo que están pidiendo. Esa Exactamente. audiencia se va a llevar adelante hoy, seguramente vamos a tener novedades en un rato y vamos a saber cuál ha sido la decisión al respecto. ¿Sabés si eso hoy mismo se define o hoy se eleva el pedido y puede Hoy es la tardar? audiencia, yo supongo que escribirán hoy, que decidirán hoy, pero tampoco es seguro. Incluso esta audiencia tendría que haber sido tiempo atrás, pero la fiscal, la Reynoso Cuello, porque estaba en los audios de Cisneros, de Cisneros no, de los diálogos estos entre las chicas, había renunciado y no le aceptaron la renuncia a la causa. No sé si se dice renunciar o... Apartarse de la Sí, causa. apartarse de la Apartarse de causa. Para la gente que nos está escuchando, las amigas son, es el grupo íntimo de la Sí, sí, sí. denunciante. Sí, un grupo de amistad de muchos años. Sí, sí. Pero bueno, Sí, incluso son chicas que son parientes de gente que conozco, todo. O sea, es todo un tema muy complejo y que estas chicas... en algún momento me parece que han caído en la cuenta de que no era una mentirita, no era una broma entre amigas, era una causa judicial y se estaba comprometiendo a la vida y la familia de estos futbolistas. Yo no sé si existió el abuso, pero por favor, que se dilucide algo en todo esto. La sí, verdad, además, ¿no? en principio, cuanto más elementos haya que puedan, digamos, justamente esclarecer, mejor. ¿Por qué apartar pruebas? ¿No? Claro, ¿Por qué claro. apartar pruebas? ¿Por qué sacar elementos? Si además acá hay una necesidad también de la querella, como en cualquier querella, de probar. O sea, en Argentina tenemos presunción de inocencia. Todos Claro. somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si yo estoy querellando contra alguien, estoy acusando a alguien de un delito, tengo que probar el delito y necesito Exactamente. elementos probatorios. ¿Cómo pedir desde una querella que se eliminen pruebas? ¿No? O sea, eso es una cuestión también Claro. que no tiene, digamos, en el sentido común, no ayuda, digamos, cualquier audio, cualquier conversación del momento debería, si estamos ajustándonos a la verdad, ir en función de probar que sí, que de verdad Lo que pasó. sucedió dentro de ese cuarto de hotel, fue un delito, una situación de abuso, y entonces en esa línea deberían aportarse todos los elementos probatorios. Y con respecto a antecedentes, Germán, antecedentes con respecto a estas pericias de esta tecnología israelí, ¿hay antecedentes que haya sido utilizado como prueba en algún juicio? Bueno, hablando de la justicia argentina. Me comentaban hace poco, un periodista de aquí del Tucumano, yo no lo sabía, que esa tecnología se importa a la Argentina en la causa por el intento de magnicidio de Cristina. De Cristina. Y que a partir de ese momento se comienza a utilizar. Y en esa causa, esa tecnología es la que va a permitir, ahora creo que tiene que salir el fallo de condena, o ha salido hace unos pocos días contra los copitos. Esa tecnología también ha sido clave. Estamos hablando de un sistema que se llama UFED. Ha sido absolutamente clave en el, Claro. en el tema, Esta tecnología que hace que se recuperen mensajes borrados. Mensajes borrados e incluso mensajes decodificados, o codificados mejor dicho, como esos mensajes que se escuchan o se ven o se leen una sola vez, Claro. los temporales, bueno, Sí. ese tipo de cosas, esta tecnología permite recuperarlo. No sé si en todos los casos, en algunos casos, Sí. no sé cómo funciona. Los pero tramposos que tengan cuidado con sí, eso. ¿no? sí, eso cuando empiezan a llegar cuando sea de Sí. uso doméstico puede complicar a más de uno, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Bien. Pero bueno, esa tecnología se está utilizando en Argentina, no es que es la primera vez que se va a usar, y se ha utilizado en este caso. Y bueno, se pide desde los representantes de esta chica que es llamada Luli por sus amigas, se pide correr esos mensajes y audios de la causa, sacarlo del expediente y que no puedan ser utilizados como elementos lo que leo acá probatorios. se pide anular estas pericias y también anular los testimonios de las amigas de la denunciante. Claro. También. Sí, es una locura, directamente. Bueno, acá la decisión la va a tener la justicia. Sí, por suerte, y esperemos que
esta vez no nos falle. Algunas veces nos falló, otras veces no nos falló. Fallar en el sentido de ajustado a derecho, digamos. Claro, de destrozar nuestras expectativas. Pero bueno, esperemos que tengo un amigo que trabaja ahí, no en el Ministerio Público, sino en la Defensoría, y él me comentaba que este juez es bastante de perfil bajo, es un tipo... El juez que debe resolver este tema. No, el otro, perdón. Este es, ¿cómo se llama? ¿Ledario Babot o no es el otro? Ledario Babot está en la causa ¿Vélez? Vélez, sí. ¿O en la contradenuncia? Ahí me pierdo un poco, pero me parece que está en la contradenuncia. Bueno, Sí. este tipo, Ledario Babot, era un tipo totalmente ajustado a derecho, un tipo casi lo que describiríamos como Intachable. un burócrata riguroso, digamos. Intachable, que de perfil bajo, es más, no hay fotos de él. Lo que deberíamos esperar de todo funcionario judicial, ¿no? Sí, en la contradenuncia estaba Babot. Acá estoy leyendo, sí. Bien. En la contradenuncia. Sí, él. Sí. Que dice que es como una suerte de maldición para ese juzgado porque siempre van a actuar de acuerdo al derecho y bueno, aquí las presiones no sirven de nada. Porque lo último que les digo, acá hay dos campos de batalla, ¿sí? El mediático y el judicial. Hace poco tiempo un amigo mío, que es un abogado civilista, que de repente tenía que trabajar con penalistas, los penalistas le decían, no, vamos para atrás porque ya está muy mediatizada la causa. Es como que la mediatización de una causa influye tanto en la justicia que determina qué es lo que va a pasar. Ya tenemos varios antecedentes acá en Tucumán y en Buenos Aires peor. En Buenos Aires. Y bueno, esto es lo que ha intentado Cisneros sin éxito. Porque mucho gracias al tucumano, porque... El abogado que entra en escena es uno de los más mediáticos del país. Ni hablar. ¿Cuánto cuesta ese abogado? Sí. El tipo, no es uno de los más mediáticos, es el más mediático del país. Incluso te diría de la historia del país. O sea, yo no sé si Claro, hubo otro abogado hubo más otro mediático en la historia del país. Trato de pensar, bueno, Cunio Libarón en su momento, que el ministro... Sí, pero Cunio él tenía un perfil bastante más bajo y terminó mal porque le encontraron en un viaje con una de las participantes de la causa, con una de las testigos, no sé si se acuerdan. Algo me acuerdo, y Cunio Libarona también, hoy ministro de Justicia de la Nación, sí. en su momento también abogado casi... Una designación polémica. Digamos. Sí, casi abogado, no sé si personal, pero prácticamente de Menem, de Miryoma, con un caso de un fallecimiento de la que era su pareja, Lourdes Di Natale, y Ollarvide no condiciones también, ¿no? Sí, pero él era juez. Él era juez, claro. Pero digo, en el caso de Cunio Libarona, con el fallecimiento de Lourdes Di Natale, que fue en su momento muy polémico, Lourdes Di Natale lo responsabilizó. Si a mí me pasa algo, es culpa de Cunio Libarona, y él le pasó. O sea, fue una situación medio extraña que nunca se terminó de esclarecer. También, en su momento muy mediático, hoy ministro de Justicia. Claro. Cunio Libarona pertenece a un estudio, ya su padre era un gran abogado, un muy reconocido abogado, no sé si gran abogado, o sea, él pertenece a una tradición muy importante de abogados. Sí, todos los hermanos son abogados también. Sí, todos los hermanos son abogados. El hermano estuvo hace poco acá, por una causa. De hecho, Cunio Libarona era el abogado de Alperovich. En la causa exactamente. En un primer momento era... Sí, después dejó la causa porque asumió el ministerio. Claro, y quedó el hermano. Sí. Fue así. Pero bueno, digo, comparando, no sé si hay otros casos, más allá de Fernando Burlando y Cunio Libarona, de tanta exposición pública en abogados. ¿No? Sí, se me ocurre Stinfale, que era abogado de los rockeros, pero más nadie. Sí. ¿Que es el mismo de Maradona, Stinfale? ¿El que es de Speed? ¿O es padre? Sí. No
No sé si es el mismo Fale Steve era Fale. un abogado que tenía el pelo largo, muy barbudo. Sí, si no me equivoco, bueno, Steve Fale es el apellido de un abogado de Maradona en los últimos tiempos de Maradona, creo que dueño y representante de la marca Speed en Argentina, Puede y ser él. del equipo Riestra, que está en primera. No Claro. sé si es exactamente el que vos decís o es algún familiar, eso es lo que no sé. El Puede mismo ser. apellido. Germán, vamos a leerte en el tucumano, te agradecemos Bueno, mucho. muchísimas gracias, chicos, por la Y invitación. estás invitado Bueno, a nuestro cuando me necesiten, programa. yo estoy acá. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Gracias, Germán. Germán García Hamilton. Está su columna, está en el diario El Tucumano, lo podés ver con todos los detalles, solamente lo hemos comentado, algunos fragmentos aquí. Tribuna Abierta, antes quemaba diarios, ahora los asfixia económicamente. ¿De qué se trata? Bueno, está toda su columna aquí en nuestro diario. 11:05, muchas gracias de nuevo. A ustedes, chicos. Bueno, ya venimos. Saludos. Atención, llegó el Happy Hour a Cinema Center. A partir de ahora, si vas al cine antes de las 19 horas, tenés 2x1 en entradas para todas las funciones. Sí, y además, la promo es válida todos los días y con todos los medios de pago. Aprovecha el Cinema Happy Hour y disfruta de las mejores películas en Cinema Center.